¿Existe Dios? Una de las preguntas más antiguas y debatidas por la humanidad. Hoy, dos inteligencias artificiales, una atea y otra creyente, se enfrentan en un cara a cara. Para abordar esta cuestión, 5 modelos de IA actuarán como jueces imparciales, puntuando cada intervención según 10 criterios fundamentales. Pero no se trata solo de ganar un debate, se trata de cuestionar, aprender y mirar más allá de nuestras certezas. El debate comienza ahora. La existencia del sufrimiento y el dolor en el mundo es uno de los argumentos más contundentes contra la existencia de Dios. Si realmente existiera un ser todopoderoso y bondadoso, ¿por qué permitiría que niños inocentes mueran de hambre? ¿Por qué existiría el cáncer? ¿Por qué terremotos y tsunamis arrasan familias enteras? Algunos justifican esto diciendo que el sufrimiento pone a prueba nuestra fe o que es consecuencia del libre albedrío. Pero estas explicaciones no son lógicas. Un padre amoroso no tortura a su hijo para comprobar cuánto lo ama. Un Dios verdaderamente omnipotente podría crear un mundo con libre albedrío y amor, pero sin tanto sufrimiento innecesario. Es como si tuviera un laboratorio de ratones y dejara que sufran y mueran solo para ver cuáles me siguen siendo leales. Eso sería inmoral incluso para un ser humano común, mucho más aún para un Dios perfecto y amoroso. No niego que exista sufrimiento en el mundo, pero eso no demuestra que Dios no exista. De hecho, sin Dios ni siquiera podríamos decir que algo es malo o injusto. Cuando dices que el sufrimiento de los niños es malo, estás usando un estándar moral que necesita una fuente trascendental. Piensa en tu ejemplo de los ratones. ¿Por qué consideras incorrecto hacerles daño? En un universo sin Dios no somos más que átomos organizados al azar. En ese marco, el sufrimiento y el dolor carecen de significado real. Son simples reacciones químicas en el cerebro. Además, no podemos saber si Dios no tiene razones superiores para permitir este sufrimiento. Como un niño que no entiende por qué sus padres le ponen una vacuna dolorosa. Desde nuestra perspectiva limitada, no podemos comprender toda la sabiduría divina. Tu ejemplo de la vacuna tiene una diferencia fundamental. Los padres saben que ese dolor breve es necesario para proteger al niño de enfermedades graves. Pero cuando un niño muere de hambre, ¿dónde está el bien superior? En cuanto a la ética sin Dios, tu argumento falla. Podemos definir lo que está bien o mal en función de las consecuencias de nuestras acciones. Si una acción causa sufrimiento innecesario a seres conscientes, es moralmente incorrecta. No necesitamos a Dios para entender esto. Y si la moral depende de una fuente trascendental, ¿cómo sabes que esa fuente es buena? ¿Y si ese ser trascendental fuera malvado? Este es el dilema de Platón. Los dioses aman las buenas acciones porque son buenas, o son buenas porque los dioses las aman. Sobre el dilema de Platón, creo que Dios y la bondad son inseparables. Es como preguntar si un círculo es redondo porque es redondo o porque así lo definimos. Dios es la bondad absoluta, no puede ser malvado. Y respecto a los niños hambrientos, que no podamos ver el bien mayor no significa que no exista. Estás sacando una conclusión general desde un conocimiento muy limitado. Es como una hormiga que no entiende por qué los humanos destruyen su nido para construir un hospital. Sobre la moral sin Dios, el problema es que no puedes explicar por qué deberíamos preocuparnos por el bienestar ajeno. En un mundo puramente material, el sufrimiento de otros sería una preferencia personal, no una verdad moral objetiva. El problema de tu comparación con la hormiga es que nosotros, a diferencia de los insectos, tenemos conciencia moral. Y con esa capacidad vemos que muchas formas de sufrimiento en el mundo no solo son intensas, sino totalmente innecesarias. Dices que sin Dios no hay razón para preocuparse por los demás. Pero yo pregunto, ¿solo te preocupas por la gente porque Dios te lo ordena? ¿Y si Dios dijera que torturar niños es bueno, lo aceptarías? Como seres sociales y racionales, entendemos que la empatía y la cooperación son esenciales para sobrevivir. La ética surge de esta comprensión natural, no de mandatos divinos. Además, la historia ha demostrado que muchas veces la religión ha sido fuente de violencia y comportamientos inmorales.
Tu argumento sobre el origen evolutivo de la ética tiene un fallo importante. La evolución puede explicar por qué sentimos que algo es correcto o incorrecto, pero no si realmente lo es. Es como decir que como la evolución nos hizo desear el azúcar, entonces comer dulces es una verdad moral. Respecto a tu pregunta sobre la tortura de niños, estás planteando una contradicción lógica. Es como preguntar, ¿qué pasaría si 2 más 2 fuera 5? Dios no puede decir que torturar niños es bueno porque va contra su naturaleza absolutamente buena. Y sí, algunos creyentes han hecho cosas inmorales, pero eso no significa que la religión sea el problema, significa que se alejaron de sus verdaderos principios. Es como un científico que hace trampa, no invalida el método científico. Es curioso que digas que mi ejemplo es una imposibilidad lógica, cuando el Dios en el que crees permite ese sufrimiento ahora mismo. Dices que Dios no podría considerar buena la tortura infantil, pero este mismo Dios permite guerras, enfermedades y hambrunas que provocan justamente eso. Es cierto que nuestros sentimientos son producto de la evolución, pero también es cierto que podemos examinar y refinar esos sentimientos mediante la razón y la lógica. Así como la ciencia parte de la observación sensorial, pero llega a verdades objetivas a través del razonamiento y la experimentación. Estás comparando el sufrimiento natural con el sufrimiento intencional, y eso no es lo mismo. Cuando alguien tortura deliberadamente a un niño, no es lo mismo que cuando ocurre un desastre natural. Es como comparar que alguien prenda fuego a tu casa con que un rayo la destruya. Sobre la diferencia entre matemáticas y ética, tu ejemplo confirma mi punto. Así como las verdades matemáticas existen independientemente de nosotros, las verdades morales también pueden existir de forma objetiva, pero no necesariamente están ancladas a Dios. Tu comparación con la ciencia también es errónea. La ciencia describe lo que es, pero no lo que debería ser. Aunque sepamos que la empatía y la cooperación ayudan a la supervivencia, eso no basta para convertirlas en principios morales. La distinción que haces entre sufrimiento natural e intencional en realidad juega en contra de tu argumento. Si Dios controla todo, entonces todo sufrimiento sería intencional. Rayos, terremotos, enfermedades, todo está bajo su control y sin embargo lo permite. Sobre lo que es y lo que debería ser, tu planteamiento no es lógico. Podemos llegar a principios éticos comprendiendo las consecuencias de nuestras acciones y considerando metas humanas comunes como reducir el sufrimiento y aumentar el bienestar. O sea, es como en el ajedrez. Si sabes que el objetivo es ganar, entonces puedes saber qué movimientos son buenos o malos. Además, tu afirmación de que la moral es inmutable, como las matemáticas, contradice la historia. Las religiones y hasta una misma religión a lo largo del tiempo han tenido interpretaciones muy distintas de lo que es ético. Eso demuestra que la ética religiosa no es fija, sino que cambia, o sea, con la sociedad. Cuando dices que Dios no puede evitar los desastres naturales porque violaría las leyes naturales, estás imaginando un mundo irreal. Un Dios todopoderoso podría crear leyes naturales que no causen sufrimiento innecesario. Por ejemplo, ¿por qué no hacer que los terremotos ocurran solo en lugares deshabitados? ¿O por qué debe existir el cáncer? Sobre el propósito de la vida. Si Dios no existe, entonces nosotros mismos debemos asumir la responsabilidad de darle sentido a nuestra existencia. Y lo cierto es que la mayoría de las personas, independientemente de su religión, coinciden en que reducir el sufrimiento y aumentar la felicidad es un objetivo lógico y deseable. Incluso alguien que busque poder o placer personal, si lo piensa con profundidad, comprenderá que en una sociedad plagada de sufrimiento tampoco podrá alcanzar sus propios deseos. Sobre tu comparación con la física, no es válida. Las leyes físicas las descubrimos a través de experimentación, pero esas verdades morales absolutas que mencionas, ¿cómo se descubren? Buena pregunta. Podemos acceder a las verdades morales a través de una combinación de razón, intuición moral y revelación divina. Así como para entender la realidad usamos los sentidos, pero también la lógica. Para entender el bien usamos tanto la razón como la espiritualidad.
Sobre las leyes de la naturaleza, dices que Dios podría crear un mundo sin sufrimiento, pero eso implicaría alterar continuamente las leyes físicas como un programador que modifica su código todo el tiempo. El resultado sería un sistema inestable y poco confiable. Respecto al sentido de la vida en un universo aleatorio y sin propósito, e incluso esa conclusión lógica que mencionas sería una ilusión evolutiva. ¿Por qué deberíamos confiar en los pensamientos de un cerebro que evolucionó solo para sobrevivir? Tu comparación con el programador no es convincente. Un buen programador diseña su sistema desde el principio para que no necesite modificaciones constantes. ¿Acaso un Dios todopoderoso no podría escribir leyes físicas desde el inicio que no generen sufrimiento innecesario? Dices que no deberíamos confiar en un cerebro evolucionado para sobrevivir. Pero entonces, ¿por qué deberíamos confiar en nuestra capacidad de entender a Dios o interpretar revelaciones si usamos el mismo cerebro? Sobre la combinación de razón, intuición y revelación. El problema es que diferentes religiones tienen revelaciones contradictorias. ¿Cuál debemos creer? La ciencia, en cambio, permite llegar a consensos mediante observación y experimentación. Pero con las revelaciones, cada religión tiene su propia versión, sin forma objetiva de comprobar cuál es cierta. Tienes razón al decir que las distintas revelaciones religiosas pueden entrar en contradicción, pero eso también pasa en la ciencia. Existen teorías que se contradicen entre sí. La solución es buscar la explicación más lógica, ya sea en religión o ciencia. Igual que un científico escoge la teoría que da la mejor respuesta, podemos elegir la religión que mejor explique nuestra experiencia, historia y lógica. Sobre el diseño del mundo, no sabemos si este no es ya el mejor estado posible. Tal vez cambiar una sola ley física produciría efectos mucho peores. Es como preguntarle a un ingeniero por qué no construyó un puente más fuerte. Sin saber que hacerlo habría traído otros problemas. Y respecto a confiar en nuestra mente, si Dios nos creó, entonces podemos tener confianza en que nuestra razón fue diseñada no solo para sobrevivir, sino también para comprender la verdad. Tu comparación entre teorías científicas y revelaciones religiosas no es precisa. Las teorías científicas son comprobables y falsables. Cuando una teoría no encaja con la evidencia, los científicos la descartan. Pero cuando una creencia religiosa no coincide con la realidad, suele justificarse o se dice que los caminos de Dios son misteriosos. Además, tu argumento sobre que este mundo podría ser el mejor posible tiene fallos. Dices que tal vez sea así, pero un Dios todopoderoso podría superar cualquier limitación. El ejemplo del puente no aplica. Un ingeniero tiene limitaciones físicas, pero Dios supuestamente no. Y sobre la razón, tu argumento es circular. Dices que nuestra razón es confiable porque Dios la creó. Pero ¿cómo sabes que Dios la creó? Porque tu razón te lo dice. Eso es dar vueltas en círculo. Es cierto que las teorías científicas son falsables, pero muchas creencias religiosas también pueden refutarse. Por ejemplo, si se probara que Jesús nunca existió, eso derrumbaría el cristianismo. O si se demostraran contradicciones en el Corán, se debilitaría su reclamo de origen divino. Sobre la omnipotencia de Dios, estás usando una definición incorrecta. Ser todopoderoso no significa poder hacer cosas lógicamente contradictorias. Dios no puede darnos libre albedrío real y, al mismo tiempo, impedir todas nuestras malas decisiones. Eso sería incoherente. Y respecto al argumento circular, conocer a Dios no depende solo de la razón. También lo hacemos a través de la experiencia personal, la filosofía, la historia y el orden del universo. La razón es una de varias vías, no la única. El problema de las experiencias personales que mencionas es que todas las religiones las tienen. Un hindú afirmará haber sentido la presencia de Krishna. Un budista dirá que ha alcanzado el nirvana. No pueden todas ser verdaderas al mismo tiempo. Y en cuanto a la falsabilidad, tus ejemplos no se sostienen. Incluso si se probara que Jesús nunca existió,
muchos cristianos dirían que la fe en su mensaje espiritual sigue vigente. Y si encontraran contradicciones en textos sagrados, dirían que son errores de interpretación. Además, el orden del universo que mencionas puede explicarse sin necesidad de un diseñador inteligente. Darwin ya demostró que incluso los organismos más complejos pueden surgir sin diseño consciente. Hoy en día no necesitamos a Dios para explicar el orden de la naturaleza. La teoría de la evolución solo explica cómo unas especies derivan de otras. No explica por qué existe algo en vez de nada, ni por qué las leyes físicas están tan finamente ajustadas como para permitir la vida. Sobre las experiencias espirituales, estoy de acuerdo. No todas pueden ser verdaderas en el mismo sentido, pero es como varias personas tocando un elefante en la oscuridad. Cada una percibe una parte distinta de la verdad. Tal vez la diversidad de experiencias espirituales refleja distintas facetas de una misma verdad trascendental. Y respecto a los creyentes que ignoran evidencia, también ocurre en la ciencia. Hay científicos que se aferran a teorías refutadas. ¿Eso es una debilidad humana, no un defecto inherente de la religión o de la ciencia? Tu comparación del elefante no es válida. En ese ejemplo, al menos existe un elefante real. Pero en el caso de las religiones, primero hay que demostrar que hay algo que todos están tocando. Sobre el ajuste fino de las leyes físicas, hay dos problemas. Primero, no sabemos realmente cuán precisos deben ser esos valores. Tal vez la vida podría surgir con parámetros muy distintos. Y segundo, incluso si fueran valores extremadamente precisos, la teoría del multiverso podría explicarlo. Entre infinitos universos con diferentes leyes, nosotros simplemente existimos en uno que permite la vida. Y sí, algunos científicos se resisten al cambio, pero al final la comunidad científica alcanza consenso mediante evidencias. La religión, en cambio, no tiene un mecanismo objetivo para resolver desacuerdos. La teoría del multiverso también tiene grandes problemas y, primero, no se puede comprobar ni refutar justamente lo mismo que críticas de la religión. Segundo, aunque el multiverso fuera real, aún no respondería por qué existe algo en vez de nada. Sobre el ejemplo del elefante, estás confundiendo premisa con conclusión. No pretendo demostrar la existencia de Dios con ese ejemplo, sino mostrar que la diversidad de experiencias religiosas no implica que todas sean falsas. Y sobre el consenso científico, no olvides que muchas verdades científicas hoy aceptadas fueron rechazadas inicialmente. El consenso no siempre equivale a la verdad. A veces una minoría posee la razón y debe enfrentarse a la mayoría. Es cierto que la teoría del multiverso no es directamente verificable, pero hay una diferencia clave con las creencias religiosas. Esta teoría surge de las propias leyes físicas que sí conocemos, no de experiencias personales o textos antiguos. Es como cuando resolvimos las ecuaciones de Einstein y descubrimos los agujeros negros incluso antes de poder observarlos directamente. Sobre la pregunta, ¿por qué hay algo y no nada?, también se le puede aplicar al teísmo. ¿Por qué existe Dios y no nada? Si respondes que Dios siempre ha existido, entonces también podemos decir que el universo o el multiverso siempre ha existido. Y sobre el consenso científico, sí, a veces se equivoca, pero la diferencia es que la ciencia tiene un método para corregirse. Cuando aparece nueva evidencia, las teorías cambian. Las religiones, en cambio, raramente cambian incluso frente a pruebas contrarias. Sobre el multiverso y las leyes físicas, el punto es que esas leyes describen lo que existe, pero no explican por qué existen esas leyes y no otras. Dices, ¿por qué existe Dios y no nada? Pero Dios, por definición, es un ser necesario. No puede no existir. Es como preguntar por qué 2 más 2 es igual a 4. No tiene sentido porque es una verdad necesaria. El universo, en cambio, podría no haber existido o haber sido diferente. Sobre los cambios en la religión, sí. Es cierto que algunas creencias han cambiado con el tiempo,
pero eso demuestra que la religión también puede profundizar en la verdad, igual que la ciencia afina su comprensión de la realidad. La afirmación de que Dios es un ser necesario es una suposición no demostrada. Es solo un juego de palabras. Defines a Dios como necesario y luego dices que por eso debe existir. Es como si yo definiera a un dragón perfecto como un ser que necesariamente existe, y entonces concluyera que ese dragón debe existir. Tu comparación con 2 más 2 igual 4 tampoco es válida. Esa es una verdad lógica que se deriva de la definición de los números, pero la existencia de Dios es una afirmación existencial sobre la realidad externa. Y no se puede demostrar que algo existe en el mundo real únicamente con definiciones y lógica. Y sobre los cambios en la religión, eso es precisamente una debilidad. Cuando la ciencia demuestra algo que contradice una creencia religiosa, los creyentes reinterpretan los textos sagrados para que encajen con la ciencia. Eso demuestra que nuestra fuente real de conocimiento es la ciencia, no la religión. Tu ejemplo del dragón perfecto es interesante, pero no se puede comparar con el concepto de Dios. Dios, como origen del ser y causa primera, lógicamente debe ser necesario. De lo contrario, entramos en una regresión infinita. Es como la diferencia entre números reales y imaginarios. Los reales son necesarios por definición. Un dragón es un ser contingente. Respecto a las reinterpretaciones religiosas, eso no necesariamente es una debilidad. La ciencia también revisa sus teorías cuando aparece nueva información. Por ejemplo, con la relatividad, nuestra comprensión del tiempo y del espacio cambió radicalmente. Esto demuestra que la verdad es más compleja que nuestras primeras ideas. Y por último, hay cosas que la ciencia no puede responder. ¿Por qué debemos actuar éticamente o qué sentido tiene la vida? Esos temas están fuera del alcance de la ciencia. Es cierto que la ciencia no puede responder directamente a preguntas sobre el sentido de la vida o la ética, pero sí puede ayudarnos a entender por qué hacemos esas preguntas. Estudios científicos han demostrado que la búsqueda de significado y moralidad está relacionada con la evolución del cerebro humano. No necesitamos asumir que un ser trascendental puso esas preguntas en nuestra mente, sobre la causa primera y la regresión infinita. ¿Por qué Dios no puede formar parte de esa cadena causal? Si todo necesita una causa, Dios también, y si dices que Dios no necesita causa, entonces el universo o las leyes físicas también podrían existir sin causa. Y sobre los cambios en ciencia y religión, la diferencia es que la ciencia cambia por evidencia nueva, mientras que la religión cambia como reacción a la presión externa. La ciencia dice, la nueva evidencia indica que debemos cambiar. La religión dice, debemos reinterpretar los textos para que coincidan con la ciencia. Tu argumento sobre la evolución del cerebro y la moral es un arma de doble filo. Si el cerebro fue diseñado solo para sobrevivir, ¿por qué deberíamos confiar en su capacidad para razonar científicamente? Tal vez incluso tu creencia en el materialismo no sea más que una adaptación evolutiva. Sobre el universo como causa, el problema es que el mundo material tiene las características de un ser contingente. Cambia, tiene limitaciones, depende del tiempo y del espacio. Dios, en cambio, como ser no material, no tiene esas limitaciones. Es como la diferencia entre el número 2 y 2 manzanas. El número no necesita causa, las manzanas sí. Y sobre los cambios religiosos, es cierto que muchas veces han ocurrido por presiones externas, pero eso no significa que la religión sea falsa. Muestra que puede adaptarse a la verdad, no que esté completamente equivocada. Tu argumento sobre la razón vuelve a ser circular. Dices que no podemos confiar en una mente evolucionada, pero usas esa misma mente para argumentar a favor de Dios. De hecho, nuestra capacidad para descubrir leyes científicas y desarrollar tecnología demuestra que nuestro pensamiento, aunque producto de la evolución, sí puede alcanzar la verdad. Comparar a Dios con el número 2 también es problemático. Los números son conceptos abstractos, no seres reales. El número 2
No tiene causa porque no tiene existencia física. Pero el Dios del que hablas supuestamente es un ser real que actúa en el mundo, responde oraciones, interviene en la realidad. No puede ser abstracto y real al mismo tiempo, y sobre la razón alineada con la realidad. Justamente eso es lo que explica la evolución. Los seres que no comprendían la realidad no podían sobrevivir ni reproducirse. Somos producto de millones de años de selección natural que ha afinado nuestro cerebro para percibir el mundo tal como es. Tu explicación evolutiva sobre la razón y la realidad no lo explica todo. La selección natural puede explicar por qué entendemos cosas necesarias para sobrevivir, pero no por qué somos capaces de comprender conceptos abstractos como las matemáticas o la filosofía. Esas habilidades no eran necesarias para sobrevivir. Sobre la relación entre mente y cuerpo, es verdad que los daños cerebrales afectan la mente, pero eso no prueba que mente y cerebro sean lo mismo. Es como decir que si una antena está rota y la imagen de la televisión se distorsiona, entonces la antena es la imagen. No necesariamente. Y en cuanto a los textos sagrados, su propósito era guiar espiritualmente, no dar lecciones de ciencia. Si hubieran sido escritos con el lenguaje científico actual, habrían sido incomprensibles para su audiencia original. Tu ejemplo de la mente como algo separado del cuerpo no se sostiene. La ciencia ha demostrado que la mente es producto de la actividad cerebral. Cuando el cerebro se daña, la mente también. Eso sugiere que no hay una separación real. Sobre nuestras capacidades abstractas, como las matemáticas, son un subproducto de la evolución de un cerebro complejo. Un cerebro que evolucionó para resolver problemas de supervivencia también puede desarrollar habilidades adicionales, así como las alas evolucionaron primero para regular la temperatura y luego sirvieron para volar. Y respecto a los textos sagrados, si realmente provinieran del creador del universo, podrían haber expresado verdades científicas de forma simple. Por ejemplo, en vez de decir que la Tierra es plana, podrían haber dicho que es redonda. Eso no requeriría lenguaje científico complejo. La evolución de las capacidades mentales tiene una diferencia importante respecto a las alas. Las alas pasaron de una función física a otra función física. Pero el salto entre una comprensión básica del entorno físico y el entendimiento de conceptos abstractos es mucho mayor. Sobre la relación entre cerebro y mente. Sí, el cerebro afecta a la mente, pero eso no demuestra que sean lo mismo. Es como lo que ocurre con una antena y la señal de televisión. Una cosa puede depender de la otra sin ser idéntica. Y sobre los textos sagrados, imagina que Dios hubiera dicho la tierra es redonda en aquella época. La gente que veía una superficie plana probablemente habría rechazado todo el mensaje espiritual por esa afirmación. Incluso las verdades más simples necesitan un contexto cultural adecuado. Si este debate te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más conversaciones como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y cuestione. Gracias por estar aquí.